Muy buenos días, señoras y señoras. Un gran gusto que nos puedan acompañar. Agradecerles que estén con nosotros esta mañana, en la que les damos la más cordial bienvenida a este webinar que reúne a expertos de alto nivel y donde compartiremos conocimientos y experiencias para conocer más a profundidad sobre temas relacionados con la ciberseguridad. Pero antes, denme unos segundos para poderles comentar un poco más sobre el Seminario Internacional de Ciberseguridad, un desafío global, cómo ganar la batalla. Este lo llevaremos a cabo, como ya les hemos estado informando, de forma híbrida en el Crown Plaza Corobicí, hotel aquí en San José, Costa Rica, el próximo 24 de octubre. Pueden encontrar el programa completo, detallado de este evento en nuestro sitio web en el enlace que ya les hemos proporcionado. Les recordamos que los ingresos o los cupos para este seminario son bastante limitados y ya tenemos bastantes personas inscritas, así que los instamos a que guarden ya su lugar y les tenemos una sorpresa especial porque vamos a tener un precio especial para todos ustedes que se nos registraron en el webinar de hoy. Recordemos que en este seminario vamos a contar con la participación de expertos nacionales e internacionales quienes compartirán los datos más actuales y relevantes sobre ciberseguridad, las prácticas más seguras para proteger los activos y cómo actuar en caso de ser víctimas de ciberdelincuentes. No se pierdan esta oportunidad para fortalecer y actualizar sus conocimientos en ciberseguridad y proteger su futuro digital. Como les decía, como reconocimiento por haberse inscrito hoy, podrán aplicar el código CIBER 2023, todo en minúscula, y las entradas virtuales estarán a tan solo $20. Esta oferta será válida hasta el 30 de septiembre, así que los instamos a que se matriculen a partir de este momento. Tanto para Comdigital como para la Unión de Gobiernos Locales e Innovatec, que es un gran honor que nos acompañen este día, y agradecemos muy especialmente la participación a nuestros patrocinadores diamantes, Solver Ford, PC Central y GBM. En este momento le doy la palabra a la señora Alicia Bendaño, consultora en transformación digital, para que continúe con la agenda que tenemos programada para ustedes en este día. Muy buenos días, doña Alicia, y adelante, por favor. Sí, buenos días. Gracias por unirse a este importante webinar denominado Mejores prácticas en la implementación y manejo de un SOC de seguridad, ¿verdad? Es un centro de seguridad realizado dentro del marco del Seminario Internacional de Ciberseguridad, Desafío Global, cómo ganar la batalla. Me complace presentar al señor Fernando Carrazón. Es Chief Technology Office del Solverter 4. El señor Cadrón posee una amplia experiencia de décadas en materia de ciberseguridad, sobre todo en servicios de antifraude, siempre orientado al máximo, a definir el máximo calidad de los proyectos, de servicio a los proyectos, pues su conocimiento demostrado en la industria de la ciberseguridad e investigación lo ha llevado a participar en numerosos congresos y eventos como experto de fraude. También el señor Carrón es fundador del Hydra Payment y es Chief Operation Officer de Batec. Al señor Carrón le damos la más cordial bienvenida para que nos señale o nos dé la conferencia sobre el tema en cuestión. Don Fernando, por favor. Buenos días, Alicia. Buenas tardes desde España. Yo estoy al otro lado del charco. Muchísimas gracias por la introducción y por permitirme sumarme a esta iniciativa. Como decía Alicia, bueno, hoy vamos a dar un pequeño aperitivo, ¿no?, de lo que será el Congreso. Y yo creo que es con un tema, bueno, que está, diría, de moda, ¿no? Las operaciones de seguridad es la primera línea de defensa, ¿no? Cuando tenemos ataques, cuando tenemos que defenderlos, cuando tenemos que tratar de detectarlos y sobre todo mitigarlos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco lo que yo creo, una charla amena. No tengo muchísimas slides, con lo cual espero que sea
que sea ágil. Reservaremos un pequeño espacio para preguntas y que estaré encantado de responder cualquier tipo de pregunta, sea de algún tema tratado o alguno que me haya dejado. Si está en mi mano, pues resolveré las dudas. Sin más, pues voy a compartir pantalla y voy a proyectar un poco la presentación que tengo preparada por aquí. Vamos a ver. Bueno, como anunciaba Alicia y comentaba, ¿no? Mejores prácticas en la implementación y manejo de un Security Operations Center, ¿vale? Yo soy efectivamente CTO, director de tecnología en Solver4, y soy el director de operaciones en Botec. Son dos empresas del mismo grupo. Nosotros nos dedicamos a ciberseguridad, no hacemos otra cosa. Somos una compañía de nicho que llevamos en esto pues ya bastante tiempo. Voy a ir por introducirlo un poco más, la compañía, quiénes somos, qué hacemos, desde cuándo lo llevamos haciendo y para qué tipo de compañías, ¿no? Más de 20 años, eso en mi caso se cumple. Llevo exactamente 21 años en ciberseguridad. Cuando yo empecé en ciberseguridad, esto no se llamaba ciberseguridad, se llamaba seguridad de la información como mucho. Siempre cuento la anécdota que tenía un jefe en aquella época que decía: Fernando, es que nosotros hacemos seguridad sin contrario. Es verdad. Todos nos preparábamos, todos desplegábamos herramientas, todos teníamos un conjunto de cosas que creíamos que nos protegían, pero es verdad que ataques graves no llegábamos a tener. Recuerdo años 2004 a 2006, pues lo más grave que tenía. Yo entonces trabajaba para una entidad financiera prestando servicio. Monté el primer SOC que ellos tuvieron, que yo creo que fue el primer SOC privado que se montó aquí en España, y iniciamos las operaciones. Y bueno, como mucho, pues alguna campaña de phishing, ¿vale? Pero no ataques sofisticados como tenemos ahora. En estos 20 años, pues he implantado 3 SOCs diferentes para 3 compañías con ámbitos diferentes, con objetivos diferentes. Por eso, bueno, yo creo que un poco la charla es: debo elegir qué puedo hacer, qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer, cómo protejo, sobre todo el negocio de la compañía. Yo creo que eso es una primera cosa clave. Hay que tratar no de proteger nuestra red, de proteger nuestro perímetro, no, hay que proteger el negocio de la compañía y hay que saber dónde está, ¿no? Dentro de esa experiencia en SOCs, pues un pasito más es hacer que esos SOCs formen parte de FIRST y ser certificados CERT, ¿vale? Es una especie de sello, es una certificación de la Universidad Carnegie Mellon, que lo que nos dice un poco es cómo hacer las cosas, ¿vale? Exige una cierta capacitación para todos los integrantes del SOC, publicar un catálogo de servicios, algo que iremos viendo, ¿no? Lo que yo digo, ¿a qué nos vamos a dedicar? Porque dentro de las operaciones de seguridad se pueden hacer infinidad de cosas, pero hay que elegir cuáles hacemos en un centro de operaciones de seguridad para una compañía, para una entidad gubernamental, para un comercio, da igual un poco también el tamaño, ¿no? Y luego veremos varios tipos de modelos de SOCs. ¿Dónde estamos? Pues estamos en España. Yo os estoy hablando desde España a todos y es por la tarde y hace muchísimo calor, cerca de 40 grados. Tenemos presencia en México, estamos muy activos, tenemos presencia en Estados Unidos y recientemente Costa Rica, que esperamos que podamos estar por mucho tiempo brindando servicios y poder compartir experiencias con vosotros en Costa Rica, presencialmente o así vía online, pero ya estamos iniciando nuestra andadura. ¿A quién nos dirigimos? Pues tenemos más de 150 clientes, la verdad, de todos los tamaños, desde superbancos gigantes, aquí españoles, pero con presencia en toda Latinoamérica, sobre todo. Tenemos retail, tenemos muchísimos comercios más grandes o más pequeños que son clientes, tenemos empresas de telecomunicaciones también como clientes y tenemos agencias gubernamentales o clientes del sector público a los que también atendemos, ¿no? Esto un poco por ubicar que venimos haciendo esto pues hace muchos años, que hemos cometido ya errores montando SOCs, hemos aprendido de ellos, hemos tenido incidentes de todo tipo. Ahora iré contando, que yo creo que es parte de
de la gracia de esto, cómo enfrentar algunos incidentes graves, ¿no? Y bueno, este es un poco el resumen de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Entonces, entrando ya en materia, pues ya sería raro que no te pase. ¿Que no te pase qué? Pues que no te pase un ataque, ¿no? Cada año se crean 160 millones de muestras de malware. Eso, en el tiempo en el que se tarda en leer esto, se han creado 30 muestras de malware más, ¿vale? Cada vez el malware es más dañino. Tiene un ataque de éxito cada 1,12 segundos. Un montón de intentos de ransomware. Es verdad, cada vez que voy avanzando, pues seguro que está habiendo ataques nuevos, ¿no? Hay otras 150 muestras de malware y, esto es importante, pérdidas económicas. Yo creo que saber que proteger el negocio, como decía antes, es parte de no perder dinero y recuperarse. Es un proceso largo, costoso en tiempo, un proceso de 22 días de media, pero sabemos gente que no se recupera, gente que lo hace rápido. Cuanto más grande es la corporación o nuestro cliente, pues más rápido se recuperan porque tienen más medios, porque tienen mucho backup hecho, porque es más fácil volver al negocio, y compañías que, si estamos hablando de esto del ransomware, pues que o no se recuperan o tienen que pagar incluso para recuperar sus datos, ¿no? Y tenemos bastantes experiencias conocidas. No se suele revelar, pero el hecho es que las empresas eh, están pagando para el rescate, ¿no? Cuando uno tiene la idea de o tener un SOC propio, o tener un SOC externalizado, o tener servicios SOC porque quiera externalizar alguna de sus funciones, lo primero que se debe preguntar, yo creo, es de qué quiero protegerme, qué problema tengo, por qué me quiero meter en esto de hacer operaciones de ciberseguridad, ¿no? Seguramente, típicamente, en todas las compañías, pues se tiene un departamento de IT, se tiene un departamento de seguridad de la información, probablemente muy orientado a compliance, pero hacer operaciones de seguridad es otro deporte. Es un deporte en el que exige dormir poco cuando te enfrentas a incidentes de seguridad y tener pues tanto herramientas como equipo humano preparado para ver las amenazas y combatirlas, ¿no? Entonces, ¿de qué quiero protegerme? Y lo vamos a listar no en un orden, no es una categoría que hayamos escogido de un top 10, de alguna entidad internacional, es más bien una percepción de lo que nosotros creemos, ¿no? Por supuesto, el ransomware, arma preferida del cibercrimen, yo creo que desde hace 3, 4 años, ¿no? Yo creo que aquí hemos pasado por una evolución de técnicas de ataque de los delincuentes. Mencionaba antes, pues en los primeros 2000, las primeras campañas de phishing. Malware ha habido siempre, ¿no? Desde el año 90 y tantos, el famoso gusano de Morris y un montón de malware menos dañino que el de ahora, pero malware pues ya va para 30 años, ¿no? Después, pues yo creo que infecciones masivas por malware también había, pero no del tipo ransomware. Después hemos tenido una época de muchísimos ataques de denegación de servicio por agotamiento de ancho de banda, agotamiento de recursos de computación. Esto yo creo que hace 8, 7, 6 años había muchísima preocupación porque era difícil responderlos. Dependías un poco de tu proveedor de comunicaciones, de tu ancho de banda de línea. Y luego, como siempre, pues vamos respondiendo a las amenazas con tecnología, normalmente, y las vamos mitigando dentro de lo posible. Ahora, ¿dónde estamos? Pues estamos ahí en el ransomware, haciendo mucho daño, cada vez más a empresas más pequeñas, pero también con todos conocemos. Hoy no he mirado las noticias de los ataques del día, pero seguro que hay una gran corporación hoy afectada por un ransomware que va a tardar, como decía antes, un montón de días en recuperarse de él, ¿no? Con lo cual, pues seguramente una de las principales cosas de las que protegernos es eso. ¿Qué queremos proteger? Por supuesto, nuestra información confidencial, ¿no? Si tenemos una exfiltración de datos, tenemos problemas regulatorios, de multas y, por supuesto, un problema de que un leak de información se pueda hacer público, con lo cual, pues segundo en el top, seguramente coincidiremos todos, a lo mejor no, la información confidencial. Interrupciones de servicio, ya sea por un ataque de denegación de servicio, que hayan entrado y haya habido un sabotaje. Esto además se está migrando más hacia el mundo de Internet of Things, ¿no? Cada vez más controlado por las
las redes SCADA, las redes industriales, cada vez más controlado y con conexión a Internet, pues están empezando a tener bastantes problemas de ciberataques, ¿no? Por lo cual, una interrupción del servicio, pues dependiendo de cuánto tiempo estés abajo, pues más afecta. ¿Por qué pongo las contraseñas? Porque seguimos utilizando contraseñas, vamos a seguir utilizando contraseñas, no hay manera de quitárnoslas de encima, seguimos utilizando contraseñas débiles, los malos las pueden adivinar, pueden utilizar herramientas para conseguirlas, pueden hacernos un phishing y obtener las contraseñas corporativas o incluso nos pueden infectar con malware especialmente diseñado para quedarse con las contraseñas, ¿vale? Yo llevo oyendo desde que llevo dedicándome a esto que las contraseñas iban a morir y porque los segundos factores de autenticación y creo que no conseguimos dar con la tecla a nivel tecnológico, ¿no? Porque sí, le pusimos los segundos factores de autenticación encima de las contraseñas, pero la contraseña sigue ahí, y el segundo factor de autenticación pues tiene cierta fricción con el usuario y no lo usamos para todo, ¿vale? Es cierto, en ninguna corporación se utiliza segundo factor de autenticación intensivamente para acceder a cualquier tipo de servicio, con lo cual pues seguimos confiando en una contraseña que rotamos, que tiene mayor o menor complejidad, pero que es un punto débil de toda la seguridad. ¿Qué me preocupa si soy el responsable de IT de una empresa, ¿no? El coste de recuperación, lo que hablábamos antes, pues por el ransomware o por cualquier otro, cuánto tiempo no voy a estar, cuánto tiempo le voy a dedicar, cuántos recursos voy a dedicar a recuperarme, ¿vale? La reputación, por supuesto, cualquier incidente se hace público, la compañía deja de ser confiable, malas noticias, campañas en redes sociales contra la compañía, es decir, un sentimiento negativo, cuando menos, cuando se conoce que una compañía ha tenido un problema de seguridad. Por supuesto, multas, protección de datos, no cumplimientos con estándares, ¿vale? Multas que pueden llevar incluso a parar el negocio de una compañía, por lo cual creo que quiero protegerme de tener algo que me derive en esa parte, ¿vale? He empezado con la parte más técnica, pero me voy hacia el mundo real y hacia el mundo del negocio. Costes de clientes, podemos perder clientes por haber tenido problemas de seguridad, por haber tenido algún incidente. Por supuesto, si nos desaparece nuestra propiedad intelectual, pues es un activo de cada compañía, eso vale dinero, mucho, normalmente, y sobre todo compañías cada vez más tecnologizadas, pues su propiedad intelectual está en la tecnología que generan o su core business incluso puede ser ese, con lo cual es un capital que se escapa, ¿no? Y además, pues tenemos un seguro, ¿no? Están de moda. Aquí en Europa hemos tenido una época que todo el mundo suscribía una ciberpóliza de riesgo y que obviamente si tienes un incidente, pues el seguro conseguirás que te pague o no te pague, pero lo que es seguro es que el año que viene la póliza subirá si has tenido un incidente o a lo mejor incluso no te aseguran, ¿vale? Y es algo que está pasando, ¿no? En el ramo de aseguradoras de pólizas ciber, pues se plantean asegurar o no a ciertos clientes porque la prima de riesgo es altísima y a la hora de pagar, pues hay que verlo. Con lo cual, las aseguradoras están empezando a preocuparse de que la ciberseguridad de sus asegurados esté como debe estar, porque si no, pues no les aseguran, ¿no? Este es un poco panorama introductorio, ¿no? De qué quiero protegerme. Podría haber ido por el lado más tecnológico y poner ahí el top 10 de OWASP del año, pero como decía, a mí me gusta enfocar esto al negocio de una compañía y no tanto a un lado técnico. Lo técnico, por supuesto, lo tengo muy en cuenta, pero creo que hay que moverse a pensar más en la compañía, ¿no? Entrando ya más en materia, ¿cuándo voy a tener un centro de operaciones de seguridad? Porque soy el director de ciber o la persona que se encarga de ciberseguridad en una compañía, he convencido a mi jefe que me dé presupuesto y decido por dónde voy a empezar y cómo lo tengo que hacer. Bueno, lo primero, esto, si nos vamos al NIST, a Estados Unidos, te dicen, ¿qué vas a hacer en un SOC? Te dicen, Identify, Detect, Protect, Response and Recovery, ¿no? Fenomenal, 5 pilares maravillosos, todos la teoría nos la sabemos, y dices, bueno, si yo tuviera el presupuesto de una compañía del Fortune 100 de Estados Unidos, pues seguro que en mi SOC puedo hacer todo eso, ¿vale? Pero como el dinero no es infinito, pues primero defino una estrategia, ¿no? Es decir, oye, ¿qué quiero proteger? ¿Qué activos quiero proteger? ¿Me quiero encargar de todo el IT de la compañía? Un IT que
lo estábamos comentando antes de entrar, cada vez está más desperdigado o más fuera de perímetro, ¿no? Y creo que todos después de la pandemia tenemos claro que ya no existe el perímetro de la compañía. Antes teníamos nuestro data center, estaba todo allí y todos los incidentes nos ocurrían en el data center. Y nuestros usuarios, además, pues estaban en el edificio cerca del data center y teníamos controlado los roles, los accesos, quién hacía qué, ¿no? Creo que el entorno pandemia y la cloud, ¿vale? Nos ha hecho cambiar el paradigma de qué tengo que proteger. Porque ahora mis usuarios, pues ahora mismo estamos Alicia en casa, yo también, y no estoy en mi despacho de la oficina. Pues de alguna manera la compañía tiene que proteger mi activo digital, mi laptop, y no tengo perímetro, ¿vale? Porque no me estoy conectando a la compañía, porque me estoy conectando directamente a Internet con los riesgos que eso tiene. ¿Vale? Porque cuando lo teníamos todo junto, pues era más fácil proteger. Entonces, elegimos una estrategia y hay que tenerla muy clara. Yo creo que no es una cosa de volverse loco y decir, oye, las estrategias como siempre están luego para cumplirlas lo que puedes y lo que no, pero por lo menos pues tener un plan y asignar un presupuesto, ¿no? Creo que esto es por donde hay que empezar. Y es en el plano teórico, pero hay que definirlo, ¿no? Y creo que todos, más o menos, en las compañías sabemos los activos que queremos proteger. Puede ser esa propiedad intelectual de la que hablaba, puede ser a mis propios usuarios, pueden ser un montón de activos, ¿no? Hay que saber señalarlos y hay que saber. ¿Por qué digo esto? Porque el SOC, al ser, al tener, eh, al ser finito en recursos, tiene que dedicar los recursos no a mirar todo el IT de la organización, porque es imposible, ¿vale? Es imposible detectar toda la organización. Ni me da igual el tamaño de la organización, ¿no? Pero fijemos los objetivos, qué quiero proteger y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y ya os digo, súper importante, conseguir presupuesto, ¿no? Por desgracia, sin dinero no podemos acometer nada de eso. Equipo humano. Creo que esta es la parte ahora mismo, en 2023, más difícil de mantener, de entrenar y de captar talento en ciberseguridad. No hay perfiles muy escasos. Esto no es Fernando que lo dice desde España, en Costa Rica, en México, yo lo veo en un montón de clientes del mundo. Y las empresas de ciberseguridad nos estamos peleando por el talento. Nos cuesta retenerlo y nos cuesta entrenarlo porque hay que certificarlos en todas las tecnologías que utilizamos, renovar las certificaciones. Con lo cual, cuando uno se plantea tener un equipo dedicado a operaciones de ciberseguridad, tiene que ser consciente que además es un equipo que mentalmente sufre desgaste, ¿vale? Normalmente esto se atiende en 24/7, ¿vale? Entonces, hay gente que hace noches, eso desgasta mucho, hay gente que necesita rotar porque, ya sabéis, esto me gusta, ¿no? Del mercado, la fatiga por agotamiento por alertas, ¿no? Pues es verdad, cuando tú ves muchas alertas de la tecnología que sea, en tu SIEM, ahora entraré con tecnologías, ¿no? Agota. Y agota estar siempre en tensión ante un ataque. Y si tienes varios incidentes seguidos, pues la presión es difícil. Con lo cual, es costoso y cada vez es más costoso, porque es verdad que los que dedicamos a ciberseguridad, pues oye, es una profesión que está, yo creo, funcionando bien, pero para la que hay que estar muy entrenado y gente entrenada, pues es cara de conseguir y es cara de retener y además suele ser gente inquieta, ¿no? Y que busca cambios. Elegir un modelo, como decía, ¿no? El modelo del NIST lo hago todo, ¿vale? Yo, después de 3 SOCs montados y unos cuantos incidentes, ¿qué es lo que prefiero, no? Es decir, detecto, identifico, doy respuesta, hago análisis, todo lo que pone ahí, ¿no? ¿Qué hago? Hago threat hunting, hago forense, ¿qué hago? Pues yo creo que uno debe empezar por detectar. Y detectar no siempre implica conocer todo lo que tengo, porque uno de los graves problemas que tenemos en seguridad, en general en todo IT, es lo que llamamos shadow IT, ¿no? No sabemos qué tenemos que proteger. Tenemos ahí un montón de servidores, tenemos un montón de equipos de usuario, más o menos igual hasta los tenemos en una CMDB y la actualizamos, cosa que estaría por conocer al primer cliente que tiene todo su inventario actualizado siempre. Entonces dices, ¿y cómo protejo algo que no conozco? Bueno, pues simplemente tienes que saber
qué es crítico, como decía al principio, ¿no? Y tratar de que eso esté enfocado, ¿no? ¿Qué creo que merece más la pena? Pues ahora sabéis que la tendencia son los servicios de detección y respuesta, ¿no? Y los fabricantes están enfocando la tecnología, sobre todo eso que conocemos como EDR, XDR, ahora voy a ello, pero detectar y responder, ¿vale? Yo, si tuviera que elegir cosas, la parte de recuperación, siendo importantísima, no la veo dentro de operaciones diarias de un SOC, ¿vale? Igual que no veo dentro de un SOC, y esto es raro, pero cada vez estoy más convencido de ello, de administrar los firewalls, cambiar las reglas. ¿Por qué? Porque al final lo veo más en una parte de gestión del cambio, de comunicaciones, de sistemas, ¿vale? Yo creo que también hay compañías que han optado por ese modelo y todo, digamos, eso que antes era nuestra defensa perimetral y se llevaba desde ciberseguridad, pues cada vez más se va a departamentos de comunicaciones, a departamentos de IT, a departamentos de sistemas y los centros de operaciones de seguridad cada vez se configuran más para defendernos, ¿vale? Tengo que tener todo, alguien montará digamos, los cacharros, ¿vale? Las cajas, las consolas, y yo trataré de ver alertas para ver comportamientos sospechosos. ¿Y con qué? Con la cuarta cosa que hay que tener en cuenta, ¿qué voy a desplegar para protegerme, ¿no? Y pues un stack tecnológico. Ahí pongo firewalls de aplicación web, pongo SIEMs, como no, pongo EDR, XDR, Vulnerability Management, todas las siglas que se nos ocurra que venden los fabricantes de ciberseguridad son susceptibles de estar en nuestro centro de operaciones de seguridad, lógicamente. Pero, primero, no nos las podemos comprar todas. Segundo, no podemos saber operarlas todas, por lo que decía del equipo humano con el talento, porque son complejas de utilizar. Es verdad que se va reduciendo un poco la curva de aprendizaje de las tecnologías de seguridad, pero son bien complejas, eso es así, ¿no? Entonces, hay que decidir bien qué se tiene. Al final, lo que decía, si puedes no tener que ocuparte de la gestión del cambio diario que exige una compañía solo por existir, y estoy hablando de reglas de firewalls, de rutas, de todas las comunicaciones de la compañía, y te puedes quedar con los elementos más de protección y de detección, esa sería mi elección. Esto es bastante personal y seguro que entre la audiencia hay gente que dice, no, Fernando, ¿cómo no vas a estar mirando tus firewalls? No digo que no haya que mirarlos, ¿vale? Pero a lo mejor simplemente quiero llevarme las alertas al SIEM y observarlas desde allí, no estar monitoreando el tráfico porque cada vez hay más. Y como decía, ¿y cómo hago para monitorizar lo que tengo en cloud? Si ahí ya no tengo ni siquiera un firewall de los de toda la vida, ¿no? Me fío del proveedor, sí que tengo reglas de firewall, pero las cosas se complejiza, ¿no? Y por supuesto, quiero tener algo que me permita mitigar ataques, ¿vale? Eso es seguro. ¿Por qué? Porque necesito pararlo rápido, ¿no? Si vemos el ejemplo de ransomware o de intrusión, si no aíslo equipos y los saco de la red inmediatamente, va a haber movimientos laterales, como se conoce en nuestro argot, y van a seguir penetrando dentro de la infraestructura de un cliente, ¿vale? Por lo cual, seguramente es una buena apuesta tener algo que haga EDR, algo que me permita. Si sigo teniendo todo en un CPD, pues seguramente también quiera tener un NAC, ¿vale? Algo que me permita aislar al atacante, ¿vale? Luego, si me sobra dinero, pues que querré incluso herramientas de deception, que están también bastante de moda, ¿vale? Querré un montón de cosas. Luego voy por ahí. Pero eso, elegir con qué me quedo y qué opero. Y aunque ya estoy dentro de la compañía, a lo mejor si soy el responsable del SOC, no lo quiero, ¿vale? Simplemente quiero que se me reporte y quiero ver. Necesito tener mucha visibilidad de los activos de tecnología, sobre todo de los críticos, y necesito algo con los que responder sobre ellos. Tener toda la cacharrería disponible en el centro de operaciones de seguridad, pues, dependiendo de cuánta gente puedas tener para operarlo, puede estar bien o puede ser un poco complejo, ¿vale? Porque al final estamos configurando herramientas en vez de estar viendo alertas, ya no alertas, que lo que debemos ver son casos, ¿vale? Que hay una ligera diferencia entre una alerta y un caso. Luego llegaré a eso, ¿no? Documentar y mantener. La parte más aburrida de gestionar un SOC es documentar todos los procesos, todos los procedimientos, todos los playbooks, ¿vale? Yo doy servicios de SOC a mis clientes y tengo playbooks con los clientes, ¿no? Y hay que
hay que mantenerlos. Sobre todo lo que pongo ahí, siempre que he tenido un incidente de seguridad con un cliente o lo he vivido yo, lo más importante para mí, yo he sido incident handler, o sea, he gestionado yo los incidentes o he coordinado la gestión. Tener los contactos adecuados y que estuvieran disponibles en el momento que necesitara, ¿vale? Y esto hace 20 años, pues había que llamar a un teléfono, ahora tenemos grupos de WhatsApp de gabinetes de crisis, pero, y por suerte tenemos herramientas pues, como Zoom, que es como estamos haciendo esto, o cualquiera de las otras que usamos ya a diario, para mantener reuniones ágiles. Pero te encuentras muchas veces ante un incidente que llamas a un teléfono que se supone que es el contacto adecuado y aquel señor ya ni siquiera trabaja en la compañía, ¿no? Y esto pasa. Con lo cual, pilar súper importante, documentar y mantener los contactos y los playbooks en caso de incidente, porque saber a quién llamar es más importante que conocer el direccionamiento IP de una red de la compañía. Seguro, porque lo que tienes que hacer es llamar al que sabe cuál es el direccionamiento que necesitas, no saberlo tú, que es imposible. El sexto, detectar y responder, que al final es el negocio del SOC, ¿no? Lo que decía, ¿no? Detection and Response, de todas las siglas del NIST, ahora mismo son, yo creo, las que están más de moda. Tener un plan de respuesta ante incidentes, no solo uno, deberíamos tener uno por cada tipo de incidente que podamos llegar a enfrentar. ¿Cómo vamos a tratar de contener una denegación de servicio, una intrusión, una exfiltración de documentación, un ataque interno, ¿vale? Que no he hablado de ello, pero ¿qué pasa con mis usuarios que se están llevando información sensible de la compañía? Es radicalmente diferente responder a eso, ¿no? Y entrenarlo, hacer ejercicios. Si tú eres un SOC, está muy bien que te hagan un ejercicio de Red Team para probar tus capacidades, que te lo haga una empresa externa, ¿vale? Entrenar, rodar. Al final, a gestionar incidentes de seguridad solo se aprende teniendo incidentes de seguridad, por desgracia. Pero bueno, podemos hacer simulaciones, también hay software para simulación de ataques, nosotros tratar de detectarlos, ¿no? Pero esta parte es clave, porque yo seguro que a Alicia, que yo creo que también le ha tocado algún incidente alguna vez, ante un incidente lo primero que hay que hacer es tener la cabeza fría, no ponerse muy nervioso, más de lo que ya toca, y evaluar. Yo siempre hago lo mismo, siempre me hago la misma pregunta. ¿Puedo estar peor de lo que ya estoy con el incidente? Si la respuesta es sí, tengo que correr más. Si no, puedo estar peor, tengo algo más de tiempo para prepararme y responder. Hay cosas que son de acción inmediata y no queda más remedio que responder muy, 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 muy rápido. Pero claro, si respondes muy rápido, a lo mejor las decisiones no son las óptimas, ¿no? Eso es lógico. A mayor tiempo, pues mejor será nuestra respuesta. Pero en todo caso, tener ese plan de respuesta ante incidentes y entrenar los incidentes. Y la séptima es, oye, y si me sobra dinero, ¿no? ¿Qué hago? Pues me sigo comprando cacharros o me sigo entrenando o sigo certificándome o compro una nueva tecnología, ¿no? Pero volviendo a lo primero, a tener una estrategia y un presupuesto, el presupuesto como no es infinito, pues hay que medirlo, ¿no? ¿Me sobra dinero? ¿Qué quiero hacer? Pues quiero hacer campañas contra mis propios usuarios, quiero hacer simulaciones de ataque, como decía antes, puede que quiera implantar tecnologías de engaño de los atacantes, ¿no? Un poco la parte de arriba de la pirámide de la protección son ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, oye, pues si hay presupuesto, o por qué no, de vez en cuando hacer un ejercicio de entrenamiento distinto a lo que sale del día a día. Y elegir bien el momento también es difícil, porque como decía antes, como es un trabajo estresante y 24 horas de trabajo, pues no siempre hay tiempo para no hacer nada que no sea el día a día, ¿no? Estas serán un poco mis ideas, ¿no? De si yo mañana volviera a montar otro shock más, es un poco mi proceso mental de lo que yo haría a la hora de hacerlo. Ahora aquí hay modelos de SOC, ¿no? Hay varias cosas. Se puede tener un SOC interno, in-house, ¿vale? Probablemente tener todo interno ya no lo hace nadie, pero corporaciones bastante grandes pueden hacerlo, ¿vale? Entonces en todas, en interno y en híbrido y en externo, pues he puesto ahí un poco lo que veo a favor, ¿no? A favor, decía antes, pleno conocimiento del IT interno y de la cultura de la empresa, súper importante, ¿no? Aunque tuvieras otros modelos como híbrido o completamente externalizado, no deberías dejar de lado oye, sí, he hecho business process outsourcing
de mi SOC, pero yo tengo que estar vigilando y tengo que estar controlando lo que me pasa. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tu IT normalmente lo conoces mejor. Conoces mejor que alguien externo que es crítico para ti y que no lo es, ya sea por la regulación, ya sea porque sabes que son los activos críticos de la compañía, ¿no? Con lo cual hace, y lo pongo entre comillas, que esas decisiones a tomar cuando eres interno pues sean fáciles, ¿no? Cuando decía mitigar un incidente, a veces pasa por tirar abajo una red. Si tú eres el dueño de la red, es más fácil tomar la decisión de si lo haces o no lo haces, porque sabes qué impacto vas a tener, ¿no? En contra, del que hablaba antes sobre el coste de personal y la retención del talento, porque, porque es difícil mantener al equipo, con lo cual los costes de tener un SOC interno se hacen altos, realmente altos. Yo lo veo en compañías muy grandes, con presencia en varios países, sí que tienen SOC internos y realmente nadie tiene ya todo a lo interno, ¿no? Porque hay cosas que simplemente no te interesan. Y pongo ahí una cosa, ¿no? Si yo tengo un SOC y estoy muy metido con la cabeza dentro de mi SOC y dentro de mi compañía, solo veo mi mundo, no conozco nada. Y en nuestro negocio, creo que una de las partes más importantes es conocer eh, qué le está pasando a otros, cuáles son sus amenazas, qué ataques han tenido, porque de eso es de lo que se aprende, ¿no? Todos tenemos ahora, recibimos o tenemos nosotros en nuestro SOC, ofrecemos servicios de threat intelligence, ¿no? Hay que saber cómo se está actuando, cómo nos están infectando, cómo nos están tratando de atacar. Incluso hay gente que te cuenta quién es el threat actor y que te dice, pues es que este grupo de China o de Corea del Norte actúa de esta manera, tienen estos exploits. Bueno, es un lenguaje un poco avanzado, que al final a ti dices, bueno, no sé si me va a tocar a mí que me ataque este grupo o que me ataque otro, ¿no? Pero es verdad que si todo es interno, pues pierdes un poco de visibilidad de lo que te puede ayudar a alguien fuera. Híbrido. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo unas partes de mi SOC, pero ciertas cosas las externalizo en un MSSP, que se ha llamado siempre, en un SOC de una empresa como la nuestra, ¿no? Entonces sí que creo que ahí se puede tener lo mejor de los dos mundos. Decides que quieres quedarte y decides que quieres externalizar. En contra, solo veo una cosa en contra de compartir servicios entre un SOC interno y llevar yo, como empresa de servicios, servicios de un cliente, que son la gestión compartida de elementos de seguridad. Eso, por experiencia, no se debe hacer nunca. ¿Por qué? Porque luego siempre nos echamos la culpa de quién puso la regla, quién la quitó, quién cambió la configuración, quién no actualizó, quién hizo y quién no hizo. ¿Vale? Con lo cual, uno puede mirar y el otro puede operar. Pero eso de gestión compartida y tú tienes un usuario administrador y yo tengo otro usuario administrador, desde luego, yo no es algo que ofrezca ni algo que me ofrezca hacer para mis clientes. Es algo que simplemente no hago porque he aprendido que eso solo lleva a discusiones y lleva a errores de configuración y luego, pues, quién fue el responsable, ¿vale? Con lo cual, en contra, pero es algo que tengo muy grabado, no hacer gestión compartida de elementos de seguridad. Externo, llevármelo todo, ¿no? Es muy eficiente en costes, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas con SOCs, las empresas que damos servicios de SOC, lo que hacemos es escalar los servicios para nuestros clientes. Compartimos un equipo humano, no tenemos equipos humanos dedicados para nuestros clientes. Para un cliente muy grande que lo pide y lo paga, sí, ¿no? Tenemos personal con experiencia y entrenado y nos basamos en SLAs con nuestros clientes, con lo cual, en una compañía dices, oye, estos señores me tenían que haber respondido en 30 minutos, lo han hecho, el incidente sigue, me están informando a tiempo, y no hemos sobrepasado unos umbrales, con lo cual, desde un punto de vista de riesgo, es fácil para una compañía tomar la decisión de suscribir un contrato de ese tipo con una compañía externa, ¿no? En contra, que también iba a poner algo, ¿no? La sensación de pérdida de control. Y esto algunos clientes me lo dicen. Joder, Fernando, es que, claro, te he dado a ti la consola de antivirus y yo no la toco, ¿vale? Porque como os decía, como no hago gestión compartida, o la tocas tú o la toco yo, y ahora no lo sé, pero puedes tener esa sensación de pérdida de control. Pero hombre, si tienes bien amarrado el servicio, tienes que estar pidiendo los reportes, tienes que estar teniendo conversaciones continuamente sobre esto y puedes hacer un
algo que te haga sentir confortable, ¿no? Ante esa sensación de pérdida de control. Y esto normalmente, ¿vale? He puesto los tres extremos. Yo creo que nadie tiene externalizado todas sus operaciones de seguridad, ni nadie las tiene internas, ¿no? En el medio estará la virtud, ¿no? Y son, oye, pues, ¿qué cosas puedo controlar yo? ¿Qué cosas no quiero? ¿Qué cosas quiero que me mire alguien que considero que es especialista? ¿Qué tipo de tareas quiero que me hagan que yo no tengo el conocimiento o normalmente el tiempo para hacer? Y tengo un presupuesto que dedicarle a eso que me puede escalar bien porque tenga un servicio externo, ¿no? Esos son los modelos de SOC que veo, siempre partiendo de la vista, desde el punto de vista de que en la compañía se hacen operaciones de seguridad y se viene haciendo y vas a desbordar ciertos servicios en otro, ¿no? Vale, vamos avanzando. Os decía antes, este es nuestro modelo de respuesta ante un incidente de seguridad, ¿no? Nosotros lo vemos así. ¿Cómo nos enteramos de un posible incidente en un cliente, ¿no? Pues hacemos nosotros activamente, o lo puede hacer uno in-house con caza de amenazas, ¿vale? Esto es, ya sabéis, threat hunting, es algo relativamente nuevo dentro de, de, de las funciones que se hacen dentro de un SOC, pero yo lo veo muy útil, ¿no? Porque cuando no me están atacando, me dedico yo a buscar por dónde me podrían atacar, ¿no? Threat hunting, hay que tener cierto expertise, es complejo, hay que desplegar herramientas, tienes que tener EDR, tienes que tener uno bueno y que te permita hacer threat hunting, pero eres tú, sabiendo las vulnerabilidades que tienes, porque no tienes parcheadas segmentos de tu red, donde vas a poder estar con más ojos viendo por dónde te puede venir un incidente. Porque lo que es imposible es tenerlo todo parcheado y sin vulnerabilidades. No conozco tampoco ninguna compañía que lo tenga. Ninguna. No he tenido nunca ningún cliente que tenga perfectamente parcheado todos sus sistemas y sin vulnerabilidades. Y da igual, si lo tienes ayer, hoy tienes porque han aparecido nuevas, ¿no? Y si Microsoft no saca sus parches hasta dentro de 3 semanas y ya hay un exploit, pues sí, estás vulnerable, ¿no? Entonces, las dos maneras, repito, de ver por dónde me pueden entrar es haciendo threat hunting o visualizando alertas, ¿vale? ¿Qué hacemos con cualquiera de esas dos cosas? Investigamos, ¿no? Esta fase es quizá la más tediosa, porque al final lo que terminas investigando son muchos falsos positivos, lógicamente, ves falsos positivos, identificas una alerta que es un positivo y la notificas, sea yo a uno de mis clientes o vosotros internamente en vuestras compañías, ¿no? Esta parte de abajo, obviamente, es todo lo que decía de los playbooks y cómo se hace, ¿no? Comunicarnos ante un incidente de seguridad es lo más importante, ¿vale? La mitigación es técnica, pero la comunicación entre las partes implicadas es súper importante, tanto si es interno como si es híbrido, ¿vale? Ahora me pongo en la piel de haber gestionado en entornos internos y enterarte del incidente a tiempo y que alguien me lo explique bien y que sepa cuál es el tamaño o la gravedad, perdón, del incidente que estoy enfrentando, ¿vale? Esto tiene que estar en una primera notificación. Oye, tenemos este incidente, es así de grave, vuelvo a lo de antes, ¿puedo estar peor? Sí, seguramente sí, o no, ya estoy caído y no me preocupa, ¿no? Con lo cual, el flujo sigue con la notificación. La fase de contención, como os decía antes, tengo que tener tecnologías que me permitan contener, tengo que poder aislar un equipo de la red, tengo que poder bajar rápidamente una VLAN que quiero que no se conecte con las demás, quiero poder hacer una segmentación rápida, quiero conmutar a otro centro de proceso de datos y tengo que balancear todo el tráfico hacia allí. La contención puede pasar por muchas cosas, no es solo darle a clic, aíslame la máquina, ¿no? Puede haber que hacer un montón de cosas, ¿no? La contención y luego la mitigación, que es la parte de erradicar el incidente. Ha entrado por aquí, tenemos que restaurar, todos estos equipos hay que formatear si estamos en mundo Microsoft probablemente, ¿no? Y como veis, yo no he puesto la parte de recuperar, ¿no? Que empezaba con el Identify, tal. No he puesto la parte de recuperar porque es algo en la que nosotros podemos ayudar a los clientes a diseñar sus planes de recuperación, de hecho lo hacemos, ¿no? Podemos ayudarles a probar sus planes de recuperación ante desastres, que incluye incidentes de ciberseguridad, pero no estamos en la recuperación, ¿vale? Nosotros pues no levantamos un backup, no restauramos máquinas, ¿no? Nosotros nos centramos
en eso, en mitigar el ataque, bueno, en detectarlo, en mitigarlo y ayudar a los clientes. Y creo que sobre todo, quitando la capa tecnológica, en acompañarles, ¿no? Porque creo que si de algo sirve la experiencia en gestionar incidentes de seguridad es mantener la calma, como decía, hablar con el cliente, enfocarnos, hacer todas las reuniones periódicas de gabinete de crisis que sean necesarias, porque a veces, aunque tengas clara cuál es la solución, no llega hasta dentro de un tiempo, porque el señor que se tenía que conectar, que está de guardia interno, pues no llega, está de viaje, hay que leer el manual de algo, esto es inevitable, ¿no? Pero creo que este flujo sí que representa muy bien lo que debes tratar de hacer en un SOC, ¿no? Buscarte tú tus propias amenazas de tu compañía, cómo me podrían entrar, por supuesto, sí, tratar de detectarlo en base a alertas y no las alertas, y lo decía antes, no son casos, ¿vale? Alertas podemos tener 1000, es deseable no tener 1000, pero casos debemos tener muy pocos, ¿vale? Y nosotros a nuestros clientes no les reportamos alertas que no creamos que tengan que mirar ellos, les reportamos casos, porque pueden ser un conjunto de alertas o puede ser solo una que se convierta en un caso. Eso de qué sale el filtro de alerta a caso, de la gravedad y de un análisis primero que hagas, ¿no? Si volvemos a lo que dice el NIST, te dice, oye, no, tienes que hacer un primer triaje del evento. El primer triaje normalmente lo hace el nivel 1 de un SOC, se escala a nivel 2 y luego va subiendo la cadena y se debe ir enriqueciendo la información. Eso, by the book, es así. Normalmente es todo un poco más desordenado. ¿Por qué? Porque estás en un incidente, tienes estrés. Es un juego de información incompleta, en realidad. Muchas veces te enfrentas a un incidente de seguridad sin saber exactamente, oye, si tengo un ransomware, ¿cuál es? Exactamente qué pieza de malware es, qué hace, cómo se expande. Pues te entra, ahora la última vulnerabilidad de Microsoft grave, ¿no? Es por RDP. Y se empezará a atacar ahí, empezar a infectar el ransomware buscando RDPs, que es antiguo, que ya hemos tenido un montón de incidentes por RDPs. Pero es así este negocio, ¿no? Con lo cual tienes que tratar de buscar tu equilibrio entre lo que puedes llegar a ver, cuántas alertas realmente puedo llegar a ver, gestionar y luego decidir que se hagan cosas con ellas, ¿vale? Porque no he incidido en toda la parte de parchear y de actualizar de tratar de tapar agujeros de las vulnerabilidades, porque no lo considero como una labor de SOC, ¿vale? Creo que debe ser otra parte, igual que decía antes, oye, pues igual los firewalls tienen que estar en sistemas o en comunicaciones, probablemente la gestión del ciclo de vida de vulnerabilidades no creo que deba estar en un centro de operaciones de seguridad, que como veis lo estoy enfocando mucho en detectar incidentes y responder ante ellos. También prepararnos ante ellos, ¿vale? Y entrenarlos, pero creo que, volviendo a lo del presupuesto, si no es ilimitado, es lo que es donde yo llevaría esto. Como además creo que me estoy quedando sin tiempo, tenía por aquí un par de slides más, ¿vale? Pero creo que he contado el mensaje general. Alicia, con tus comentarios, no sé cómo lo has visto, si quieres que me he dejado algún tema, alguna pregunta que quieras hacerme. No, muchas gracias, don Fernando. Realmente, pues la charla ha sido muy interesante y educativa y sobre todo desde la Gracias. expertise de la experiencia, ¿verdad? O sea, básicamente nos ha reflejado lo que pasa en una empresa y ya sea grande o pequeña, precisamente tiene que prepararse. En algún momento de la vida de la empresa va a sufrir un incidente, ¿verdad? Y usted lo está señalando, de acuerdo a cómo esté preparado, así va a ser el impacto. Ya vimos todos Eso los es. impactos que puede tener desde la imagen, pérdida de operaciones, dejar un país casi sin operaciones en áreas sensibles, ¿verdad? Como fue en Costa Rica, que ustedes saben, bueno, fue atacado la parte de seguridad social y también la parte de ingresos, de importaciones, ¿verdad? Como estratégicamente definieron áreas sensibles, pero realmente la charla ha sido muy, muy, muy buena. Sí Muchas gracias. tenemos un par de consultas de las personas, más bien instamos Fenomenal. también
las consultas respectivas al que tenga, que lo ponga en el chat. Pero tenemos un par de consultas, dice María Fernanda. Dice, ¿cuál es la mejor opción para el SOC? Bueno, usted lo señaló, hay una operación interna y una tercerizada, ¿verdad? Pero digamos, dándole mayor énfasis, ¿cuál es su Mm. recomendación para una empresa tener ese SOC? Ya vimos cuáles son las diferencias, ¿verdad? Y coincido totalmente, pero tal vez desde su perspectiva. Sí, pues yo creo que es como todo, ¿no? No hay que tomar una decisión de, bueno, pues externalizo prácticamente todo, ¿no? Porque como todo, puedes ir probando servicios y ir conociendo a quien te vaya a prestar esos servicios y dependiendo de su expertise, ¿vale? Yo he sido muy claro en qué creo que enfoco mis servicios y cuál creo que donde aportamos mucho valor a los clientes. Pero creo que la mejor es eso, ¿no? Ir haciendo una adopción paulatina de servicios externos, empezar a lo mejor por algo fácil, aquí fácil hay poca cosa, ¿no? Pero irlo conociendo, ¿no? Y sí que hay empresas que están decidiendo, oye, pues que me lo lleven todo. Pero yo creo que es eso, el modelo es el híbrido, desde luego, porque el interno o eres una empresa gigantesca o los números no te van a salir porque no vas a conseguir el presupuesto, entonces te vas a dejar sin controlar bastantes cosas y ir hacia el modelo híbrido, pues empezando poco a poco. Un servicio de SIEM, un servicio de detección y respuesta, un servicio de administración del endpoint desde el punto de vista de seguridad. Yo creo que ese es un poco el camino que yo seguiría. Perfecto. No, y muy interesante lo que usted señala en su charla sobre que el parcheo y la parte operativa no está en el SOC, ¿verdad? O sea, ahí hay Mm, una diferenciación de operaciones, ¿verdad? Y también sí, hay una pregunta que me queda, es cuál sería ese rol que debería tener el área de ciberseguridad si yo externalizo ese monitoreo, esa detección, ¿cuál sería ese rol que debería tener? desde luego, gobierno y control de la seguridad, ¿no? Si yo soy CISO, quiero saber que esta parte no la hago yo, pero está bien gestionada y está bien gestionada por un servicio, yo me puedo dedicar al planeamiento un poco más estratégico, a definir las inversiones en lo que quiero hacer y sí que puedo tener más cosas que discutir con mis áreas internas, ¿no? Porque al final los de seguridad siempre discutimos con otras áreas, ¿no? Es que eso no lo puedes hacer, ¿vale? Pues prefiero gastar mi tiempo en eso que en tratar de detectar a los malos, porque las dos cosas juntas desgastan mucho, ¿no? Entonces, casi me dedico más a lo interno, más al gobierno de la seguridad, probablemente también parte de compliance sea muy importante, porque es muy importante para la compañía dar, dar cobertura a requisitos de regulación, ¿vale? Y más esa parte operativa de dificultad técnica, probablemente sea eso, ¿no? Yo creo que... Perfecto. Tenemos otra consulta de doña Lidia Arroyo. Dice, ¿cuáles son los ¿Mm? principales retos para la operación efectiva de un SOC? Pues muy buena pregunta, la verdad, es complicada. Lo he dicho un poco en la charla, los retos en la operación, como en casi todo, son humanos, ¿vale? Es el equipo. El equipo, lo he dicho varias veces, juntar gente con talento, que se quiera quedar contigo, que quiera seguir formándose y que se esté al día de las amenazas y de las técnicas de ataque, es que es algo que consume muchísimo tiempo. Entonces, sin duda, el reto principal para mí es la captación y retención del talento. Sí, estoy seguro. Perfecto, sí, coincido totalmente. Creo que esta, como usted señaló en la charla, la especialización y la gran necesidad por los eventos que están surgiendo, pues lo que va a representar es que el equipo debe estar bien formado y capacitado y me imagino que hay mucha movilidad. Sí. ¿Cuáles son los principales roles que se tienen digamos, en un SOC? ¿Cuál es el principal rol? Ya vimos todas las áreas, pero ¿qué tipo de roles Hmm. hay dentro de ese SOC? Y esas Bueno, especializadas, precisamente definiendo que el recurso humano es el más importante, ¿verdad? Dentro de la operación. sí, una organización típica en un SOC es un poco piramidal, ¿no? No es una estructura muy plana o muy matricial, como
¿Por qué? Principalmente por la cobertura horaria, ¿no? De 24 horas al día, pues tienes un nivel uno de gente más junior, probablemente, ¿no? Que ya son analistas, ¿eh? Que tienen que saber atender una alerta y entender qué dice eso. Y esta alerta, ¿qué quiere decir? Y saber buscar información de contexto. Luego, normalmente, los incidentes se escalan hacia niveles 2 o incluso hacia niveles 3. Y luego, fuera, digamos, de esa operación rabiosa de alertas, normalmente tienes ingenieros de ciberseguridad que te ayudan pues, a traerte una fuente de un log, a configuraciones de las consolas de administración de seguridad, y luego una figura que no se suele comentar, que no es técnica, que es, digamos, el que hace el Customer Success o el Service Manager, ¿no? El que acompaña al cliente, el que le entiende y el que habla con él y el que le da un poco de luz, el que le da los reportes, todo eso, ¿no? Entonces sería ese conjunto un poco más piramidal y luego figuras por fuera especializadas técnicas o no, más orientadas a acompañar al cliente, que no siempre, porque los que somos muy técnicos en este mundo tendemos a encerrarnos en nosotros. No quería poner muchas siglas en la presentación, pero siempre me salen siglas, ¿vale? Entonces, solo entenderlas, ya somos un mundo de geeks y entonces no se entiende, ¿no? Entonces, alguien tiene que saber explicarle al cliente en cristiano qué queremos decir, ¿no? Exacto. Bueno, no veo más preguntas. No sé si alguno del público tiene, permítame. Dice, soy nuevo en el tema, me gustaría saber si existe un manual donde puedo orientar desde el inicio. Bueno, Hay un montón de... yo lo invito a que vaya al Congreso, ¿verdad? Porque ahí vamos a Claro, tener una primera charla de nivelación también. Pero, se va a profundizar mucho más, pero por supuesto, he mencionado al NIST, ¿no? Sí, en inglés hay mucha documentación. Los CERT gubernamentales, por ejemplo, el de España que se llama INCIBE, tienen buena documentación sobre este tipo de cosas, pero obviamente con orientación técnica, ¿vale? Entonces, hay que leer mucho. Pero bueno, yo creo que es divertido, ¿no? Y luego no resulta tan complicado introducirse en este mundillo. Pero efectivamente, como dice doña Alicia, lo mejor es ir al Congreso y hablar con la gente, además de asistir a las charlas, porque eso es lo que enriquece. vamos a ver si hay otro. No creo que no haya. Don Mauricio, si quiere, pone la pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? Don Mauricio, puede consultar por medio del chat, por favor. Dice, así, don Mauricio, ¿cuál es el costo de implementar de un SOC? Yo también le iba a preguntar, pero mejor. ¿Y cuál Ah, es el esquema? variable, ¿no? Normalmente, no me voy a escapar de la pregunta, ¿eh? La voy a contestar, pero voy a darme autocontexto, ¿no? ¿Por qué depende? Porque depende de con cuántas fuentes de información o cuánto perímetro o cuántos activos de la organización tengamos que proteger nosotros, ¿no? Si hablamos de endpoints, ¿vale? Como lo decía al principio, por estar en casa, pues oye, por cada endpoint, no sé, qué sé yo, desde $2 al mes los estás protegiendo. Si hablamos de traer logs de información, pues depende de la transferencia de datos y puede estar entre 500, $1.000, pero es que depende muchísimo de la cantidad del objetivo a proteger, ¿no? O sea, no me escapo, me da un par de cifras, pero realmente hacemos presupuestos para todos los gustos, ¿vale? Tenemos clientes desde muy pequeños hasta clientes enterprise de muchos miles de dólares mensuales y clientes mucho más chiquitos, ¿vale? Con lo cual cabe todo, ¿vale? Es un tema de, como decían antes, de acuerdos de niveles de servicio, ¿vale? Depende de la atención que le tengamos que prestar también a cada uno de nuestros clientes. Y de estimación del ámbito me imagino, Por supuesto, pero por supuesto. ¿Vale? dice, el proceso de certificación
Dice, muchas gracias por el aporte, dice, ¿en qué caso se aplica la implementación de un SOC en una empresa pyme, empresa grande, casos que requieren muchos datos de información? En todas, ¿vale? Tengo clientes pyme, ¿vale? Que normalmente, ¿qué te pasa en una empresa muy pequeña? Tienes 10, 20 empleados, con lo cual 10, 20 puestos, un par de servidores, ¿vale? Nosotros ahí, dependiendo de dónde esté tu información, mira, la semana pasada y pongo el ejemplo, hemos tenido que responder ante un incidente de ciberseguridad en un despacho de abogados, que son 20. Es pyme, es pequeño, ¿no? No tenían servicios SOC con nosotros y han tenido un incidente. Por responder al incidente y recuperarse del incidente, les ha costado más que lo que les hubiera costado todo un año de servicio con nosotros de protección, ¿vale? Con lo cual, hay clientes pyme, que ya lo he dicho, desde algunos cientos de dólares al mes hasta enterprise, que puede ser muchos miles, ¿no? Pero sí que aplica tanto pymes, yo aquí, nosotros tenemos bastantes clientes pyme, obviamente sus necesidades de atención no son tan grandes, quieren saber que están protegidos, quieren saber que estamos mirando sus configuraciones, lo que hacemos es avisarle de, oye, ese equipo está realmente mal, habría que actualizarlo, ¿no? Aquí tienes contraseñas débiles, ¿vale? Porque sus problemas son más sencillos que los de las grandes corporaciones y probablemente más sencillos de resolver, ¿no? Con lo cual sí que hay pymes, bastantes, que utilizan servicios SOC y Enterprise, por supuesto. Y en toda la gama intermedia, por supuesto que sí. También hay otro, dice, viendo un aspecto de auditoría interna, el SOC, ¿cómo y quién podría auditar tomando en cuenta todo el departamento de TI? Me imagino quién audita el SOC. Es una buena pregunta. Puedes tener tu certificación en la 27001, ¿vale? Es una buena medida, ¿no? Puedes hacer en el plano técnico, te puedes hacer lo que decía antes, esos autoejercicios de Red Team. Si tú tienes un SOC y dices, oye, yo sé detectar un ataque, contrata a una empresa que haga Red Team o que te haga un pentesting y mira a ver si eres capaz de detectar un ataque, ¿no? Creo que la mejor manera de auditarlo es práctica, ¿vale? Puedes querer, desde el punto de vista de ISO 27000, ver que estás siguiendo tus procesos, tus recomendaciones, que tienes la seguridad de la información donde la tienes que tener, pero también está ese control técnico de, oye, yo sé realmente responder ante un ataque o no, porque no sufro ninguno, ¿vale? Yo iría ahí un poco por las dos vías. Luego dice don José, estoy en un proceso de certificación CompTIA Security. Esta certificación me ayudaría a trabajar en un SOC. Sí, 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 sin duda. Sí, sí. Son de las que tienen analistas, ¿vale? O sea que es, es valioso, o sea, se valora, ¿vale? Cuando recibimos un currículum vitae con certificaciones de ese estilo, es algo valorable, desde luego que sí. Don Mauricio quiere que le dé un estimado de cuánto podría costar. Ahí Oye, dice que oye, hablemos de eh, 30 activos, ahorita monitoreados con ESET, Endpoint, ¿verdad? bueno, Fortinet para dar una información y tener un estimado. Bueno, eso es lo que dice, habría que Mauricio, ver. te pasamos un correo electrónico de comercial y nos ponemos al habla contigo o déjanos tu correo electrónico y alguien de mi departamento comercial te escribe con muchísimo gusto. Pero no va a ser caro. No, perfecto. Bueno, creo que ya el tiempo se nos agotó. Sí, Más bien, muchas gracias nuevamente por la información. Creemos que esta información va a estar precisamente en la página del evento. Ahí va a haber otros webinars y ahí los pueden consultar. Más bien, doña Arlet, por favor. Muchas gracias, doña Alicia. Muchas gracias, don Fernando. De verdad, una excelente gracias, charla. Arlet. Qué bueno desde allá, desde España. Esperemos que haya bajado un poquito el calor porque ya es un poquito más tarde, ¿cierto? Ya son las 5 de Son, la tarde son por allá, no, más o menos. las siete A ya, las 7. pero, Wow. ¿Y todavía está pero caliente o ya no? está caliente igual, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es, así es. Muchas gracias de verdad por su participación. Esperamos verlo Gracias a muy ustedes. pronto
Y como decía Seguro doña que sí. Alicia, recuerden que vamos a tener otros webinars también, así que de antemano los estamos invitando. Queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores diamantes, Solver Ford, Bici Central y GBM. Les esperamos no solamente en los próximos webinars, sino que por supuesto también en el seminario. Recuerden que es el 24 de octubre y les recuerdo nuevamente que por haber participado hoy, ustedes pueden aplicar un código CIBER 2023, todo en minúscula, y las entradas virtuales al seminario del 24 de octubre estarán a tan solo $20. Esta oferta estará válida hasta el 30 de septiembre, así que los instamos a que se matriculen de una vez, no esperen más. Así como estuvo de interesante este webinar, vamos a tener otros webinars sumamente interesantes y por supuesto el seminario el 24. Gracias a todas y todos por acompañarnos, incluso desde otros países fuera acá de nuestras fronteras. Gracias, don Fernando. Gracias, doña Alicia. Que todos tengan un Gracias a excelente ustedes. Buen día.